Sí. Vamos. Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Que Dios les bendiga. Amén. Es un privilegio, es un gran honor presentar la palabra de Dios y ser portavoz de nuestro Señor Jesús, de su santa palabra. Então, honor Oremos para iniciar. porta-voz da palavra de Deus. Nós também ora para começar. Se pode orar, pastor. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos por el mensaje para este tiempo, la verdad presente. En Amém. esta ocasión rogamos que nos ayude a entender este mensaje sobre los 144,000 sellados. ¿Quiénes son y qué es lo que debemos hacer como pueblo de Dios para ser sellados, para buscar el sellamiento? Rogamos, Padre, que nos dé la bendición para que podamos entender este mensaje y que también podamos atesorarlo, guardarlo en nuestro corazón, obedecerlo. Rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amém. Graças, hermano. Deus lhe bendiga. El tema para este día, O los tema, 144,000 sellados y la imagen de la bestia. o tema obviamente está 144,000 nanco aguardo sea e imagem de bestia. Leva não senta, não? Não senta. Es importante que nosotros sepamos quiénes son los 144,000 sellados. Tá importante para nós saber quem tá 144,000 nanco também guardo sea. Porque si sabemos quiénes son los 144,000 sellados, entonces podemos pedir en oración a Dios que nosotros podamos ser uno de los 144,000 que serán sellados. É importante para nós que o guardo requerir de 144,000 seiana, de maneira que nós por de maneira não para nós também por guardo sea. El tema es de vital importancia porque la imagen de la bestia ya está siendo formada en los Estados Unidos. O tema aqui está importante, porque já a imagem de bestia está sendo formada ali na América. También es importante porque los 144,000 permanecen vivos hasta la segunda venida del Señor Jesús y también vencen sobre la ley dominical, la marca de la bestia. Também é importante para sobre 144,000 não, tá esnan lo que da Bibu ribatera e tá esnan lo no toma e marca de bestia, pues el ley dominical. Ahora quiero que leamos esta cita que se encuentra en Eventos de los Últimos Días y también en Mensajes Selectos, tomo 2, página 92. Nós também necessita aqui de mensajes selectos, tomo 2, página 92, e eventos de los últimos días, página 93. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Senhor, a mostrar-me explicitamente, que me hago énfasis, que a imagem de bestia lo forma, prometo o tempo de graça termina, acaba. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios. E essa aqui de compa sobre ele opera prueba muito grande para o pueblo de Deus, mediante la cual se decidirá su destino eterno. durante a gran prueba aqui, nos destino eterno lo queda decidir. Ahora bien, hermanos, debemos saber quiénes son los 144,000 para que nosotros podamos pedir también el sellamiento. Romana, nós precisamos quinta e 44,000 de maneira que nós pedimos Deus para nós também guardar.
Amén. Definidamente significa que es algo primeramente de vital importancia, pero que está definido, quiere decir, contundentemente está decidido que la imagen de la bestia tiene que venir antes de la terminación del tiempo de gracia. Mas lo que é palavra definidamente que nós menciona agora significa que é assunto aqui está muito importante e está coisa que Deus a decidir acaba o vai passa, vai tomar lugar o me que a lei dominical 30. Y la imagen de la bestia está en proceso aún mientras hablamos, mientras predicamos este mensaje, ya está sucediendo en los Estados Unidos. La unión de la iglesia con el Estado. Eso es la imagen de la bestia. Amém. É união de igreja com o governo, né? Da unificação de a palavra e imagem de a bestia. O assunto aqui já está indo cabo, está sendo formado na mente. Para ti não é assim. Nos dice el titular, cómo las nuevas oficinas religiosas de Trump eliminan la separación de la iglesia y el Estado al privilegio de los cristianos conservadores. Nós mira com o presidente de América, Trump, tem sua casa de viva aí na White House, tem oficina de religião. O quita é assunto de separação de igreja e Estado e para unir. Anto quem é da Así que, privilégio queridos para hermanos, unir es o governo tiempo, e a igreja não conservativo cristã. es tiempo de despertar. El tiempo de gracia está pronto a suceder a que se cierra la puerta. Nós temos lá refeição, irmão, sobre o tempo de graça também será. E se o tempo de graça será, conosco da fome, problema grande. Y aquí nos está diciendo este titular que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está eliminando la separación de iglesia y el Estado. Coisa que é sério, você não está mirando que Donald Trump está quitando a separação com este tem entre igreja e governo. Y para nosotros, los estudiantes de la palabra de Dios y de las profecías, sabemos que esto es la formación de la imagen de la bestia. E para nós, que estudia a profecia na Bíblia, agora nós mira coisa que passa, nós sabe da formação de imagem de bestia, união de governo e igreja. Y si esta es la imagen de la bestia en formación, en proceso, indica que la puerta de la gracia está pronto a cerrarse. Amém. Essa aqui significa se a imagem de bestia, união de igreja e Estado está formando na América, significa humana que o tempo de graça vai ser para nós. ¿Qué es lo que Donald Trump ha creado? Una comisión religiosa para la libertad de religión, para la libertad religiosa. E quanto ao que Donald Trump faz, ela forma comissão de liberdade religiosa. Y nos dice acá, la creación de Trump de estos diversos cuerpos definitivamente no es formal. Então, pensa nós que é diferente pode não aqui com Trump abrindo da forma definitivamente nota coisa normal. No es normal. Nota normal. Dice, son indicativos de un sistema completo que se está construyendo a nivel nacional. Essa aqui está a indicação de sistema completo que está sendo construído na nível nacional, que é na nível de país. A esto la palabra de Dios le denomina como
la imagen de la bestia, la unión de iglesia y Estado. Tá, é cos aqui, a palavra de Deus se chama a imagem de a bestia, of a união entre governo com a igreja. Ahora queremos saber quiénes son los 144,000, los santos vivos. Ao nós que tá quente 44.000. Que men é santo não, que vai queda vivo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 61. Testemunho para a igreja, página 61, tomo 1. Los santos vivos, 144,000, conocieron y comprendieron la voz, mientras que los malvados pensaron que se trataba de un trueno y un terremoto. Amém. É santo não que está vivo, e 44.000 não a conhecer e não a compreender estem. Mientras que o malvado não a querer, escuta sonido de voz ou terremoto estava sonando. ¿Quiénes son los 144,000 santos vivos? Eso es lo que vamos a estudiar en la palabra de Dios. Román Sotis, su stem, por favor. Abre mic, Román Sotis, por favor. Un momento, pastor. Apocalipsis 7:2. Un momento, pastor. Román Sotis, ¿o por abre el mic? ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos, pastor, pero la hermana Sotis tiene su micrófono cerrado, así que nosotros no podemos oírla a ella. Espera un momentito, ¿sí? La voy a Bueno, llamar. gracias. Mag le anda pauzere un rato, ¿sí? Ok, não está seguir, hermano. Amén. Continuamos. En Continuamos. Apocalipsis 7, versículo 2 nos dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. E Revelação 7, 2, tabisanos, e minha mira outro ángel que estava da sob, forte caminho da solo da sali, e tem o sello de Deus. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Na quem não aguardo é Deus vivo, e elas clamam com voz grande, na e 4 ángeles não, quem não aguardo é poder para fazer daño na terra e na lama. Apocalipsis 7:3 diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Revelação 7:3 tabisanos, pisando, não hace daño na terra, ni na lama, ni na palo na, tem na momento que nos aceia na frente na, e servidona de nos Deus. Amém. Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Revelação 7:4 tabisa. E me escuta em nome de estanco aguardo ceia. 144.000 ku aguardo ceia de todo o tribunal de Elunan de Israel. Solamente son 144,000 los que serán sellados con el sello del Dios vivo. Romananta solamente 144.000 lo guardo ceia con el sello de Dios vivo. Así que nosotros debemos rogar a Dios, el Padre, si es su voluntad, que seamos del número de los 144,000 sellados.
Nos siguro na Dios romano, se ta su voluntad, que nos porta parte de 144,000 na kulawardo sa iyo. En Apocalipsis 14:1 leemos, Revelación después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Después de esa que me mira, y hasta aquí el lamchi estaba para ribasir de Sion, y con él 144,000 kutating el nombre de J, y de su tata, escribí riba na frente. Apocalipsis 14:3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nantaba da canta un cantica nuevo delante de el trono y delante de el 4 ser nan vivo y el anciano nan. Y ni un gente no podrá comprender el cantica, sino solamente el 144,000 nan que aguardo redimir forte etera. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y nantaba da canta un cantica nuevo delante de el trono y delante de el 4 ser nan viviente. Y anciano nan, y también tasina con ni un gente no estaba da por canta e cantica aquí, sino solamente el 144,000 nan que aguardo redimir forte etera. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se juntaron con mujeres, pues son vírgenes. Esa kinanta es nan que no a contaminam ng mesco mujer pa sobra nanta virgen. Así que ya vamos viendo que los 144,000 no se juntan con el protestantismo apóstata. No está mira aquí nangu 144,000 na aquí nota único protestantismo apóstata. Se significa na nota contaminar común. Se significa. Tremendo. No se contaminaron con las hijas de la gran ramera, Babilonia la grande, la madre de todas las abominaciones. Que me na nota único yuna di mue di esta Babilonia grande, esa aquí nuestro papel católico romano. Ni protestante nga único ne. Los 144,000 sellados no se meten a andar en reuniones ecuménicas de adoración o de culto o de oración. Porta mira, ku aqui na ete bisabo clara, ku 144,000 na Colômbia Jesus vivo nota Biden reunião na ku catolicismo romano ni católico na ni protestante de na costa de oração. Amén. Son vírgenes, son las 5 vírgenes sabias, prudentes, que tienen suficiente aceite en las lámparas. Nada es 5 vírgenes puro, sabi, ku taba na lámpara sedente, Mateo 25, amén, gloria a Dios. Los 144,000 son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Nada dizeta de na lampi y nada sigue lamchi de Dios onda cueva. Ahora, ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde lamchi da? Debemos saber dónde está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo para poder seguirlo. Nós precisamos onde lamchi de Dios ta kuta quita pecado del mundo para nos conseguir. El Cordero de Dios está en el lugar santísimo del santuario celestial. El lamchi de Dios kuta quita pecado del mundo ta en el lugar santísimo del santuario celestial del cielo allá. Los 144,000 siguen al Señor Jesús en el santuario celestial, donde ha empezado el juicio investigador
E 44,000 anda seguir Jesus em santuário celestial, em parte santíssimo, caminha e juicio investigador de vida. Ya, a começar. Estos 144,000 fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. E 44,000 na aqui, agora do redimir for de meio de gente, como e promena para Deus e para el auchi. Apocalipsis 14:5. Revelación 14. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. E de na boca ng mentira no awardo hanya, pasobra nanta sin mancha, delante del trono de Dios. Así que los 144,000 no pecan. Así nada ako, Han recibido. 44,000 na nota hasipika. Han recibido el sello de Dios y según el espíritu de profecía, el sello del Dios vivo solo lo recibirán aquellos que han vencido sobre el pecado. Son sin mancha. Nada sin mancha. Pasobra nosso compreender que estão com receber o sello de Deus, lo de solamente estão a vencer a república. Apocalipsis 15, versículo 2 nos dice que los 144,000 pasan por la crisis de la marca de la bestia, la ley dominical, y que vencen sobre la ley dominical. Então, pensando nos que 44,000 não aqui também passa de tribulação e persecução de lei dominical e não também vence, não também também marca de bestia. Dice así: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Minha mira também maneira lamang de glas, mezcla com candela. E estão a alcançar a vitória arriba a bestia e sua imagem, e sua marca, e o número de seu nome, está arriba pia, arriba el lamang de glas, o arpa de Deus. ¿Y cómo sabemos que estos son los 144,000? Está com nos por saco essa finante 44,000 na. Porque dice, y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Nossa, pasobra Revelação 5:3, tabisa nos kunanta canta, e cantica de Moisés, servidor de Deus, e cantica de Elapche, e cantica tabisa, grande e maravilhoso tabo obra na Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro, tabo caminha na Rei de Santo na. Amém. Amén. Los 144,000 son sellados porque ellos permanecen vivos hasta la venida del Señor Jesús sin pecar, sellados, sin pecar. Aqui está o orto ceia, pasobra nanta que dá na vida. Durante o tempo de angústia, e não lo mira, Jesus vini na vida, sem morir e sem pacificar. Es por eso que vencen sobre la bestia, sobre la marca de la bestia, sobre la imagen de la bestia y sobre el número de la bestia. La pessoa nanta vence arriba a imagem de bestia, também o número de bestia e a marca de bestia. En otras palabras, vencen sobre el papado, vencen sobre la unión de la iglesia y el Estado, vencen sobre la ley dominical y vencen sobre el pecado. Que mente 44,000 na aqui tá vence riba papado, nanta vence riba a imagem de bestia, nanta vence riba a lei dominical e nanta vence riba pecado também. Glória a Deus.
Así que cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Pues nanta canta e cantica di Moisés y di Elamchi. En el libro El conflicto de los siglos, página 706, leemos: Conflicto de los siglos, página 706, nos lesa. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino solo aquellos 144,000. Nanta canta un cantica no por delante del trono. Un cantica con ni un gente no por hacía, sino solamente 144,000 personas aquí. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. E cantica aqui romana, é cantica de Moisés, é cantica de Elamchi, un cantica de liberación. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, queridos hermanos, aquí sabemos que los 144,000 son sellados para poder permanecer vivos durante el tiempo de angustia de Jacob y vencer sobre la ley dominical y sobre la imagen de la bestia, la unión de la iglesia y el Estado. Pues nos está comprender aquí que el sello de Dios está pone arriba sus 144,000 fieles para por para firme, para por vencer arriba e marca de bestia, a lei dominical na camina, para por vencer arriba e imagen de bestia y nan por vencer también arriba pica. El cántico de liberación no lo pueden aprender otros que ya murieron y que descansan en sus tumbas, sino que solamente lo pueden aprender los que pasan por la crisis de la ley dominical y son vencedores. Que menti e gente nan po amuricaba, romeco e tempo ei, no po canta e cantica aqui. Pa sobra ta e gente nan aqui lo passa de que tempo de angústia terrível ei e angústia de Jacob. Então não só po canta e cantica ei. Isso não passa de. Dice ninguno, sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su Amén. experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Ninguna otra persona, sino solamente e 144,000 não, conhecia e cantica de Moisés. Para sobre esta e cantica de uma experiência. Uma experiência com nenhum outro grupo não estava tendo jamás. Amém. ¿Cuáles son esas otras compañías? Los discípulos de la iglesia que fueron muertos en la gran persecución de Nerón y de los emperadores. Esa es una compañía, pero ellos no pueden aprender este cántico de la última gran persecución y el tiempo de angustia que está por venir. Que mendi, nós é discípulo dentro do tempo de Jesus, cultura a morir como vítima, como mártir, matar, dor de Nerón. Pero não por canta e cantica de 144,000, para sobra nada morto acaba. Não também passa de último gran persecución que está viniendo aquí. Este cántico no puede ser aprendido por Martín Lutero, por Zwinglio, Jerónimo, Hus, por los protestantes mártires que murieron en la Edad Media. No puede ser aprendido por ellos porque ellos están en sus tumbas. Ela menciona Martin Luther, John Wycliffe y diferentes otros héroes de fe que tampoco lo no por canta e cantica di Elamchi, que 144,000 nanta canta para sobre nanga muricaba nanta de nang grave. Dice, son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Então, vista questa que nada está com seguir Elamchi, onde que vai. Elizabeth, nos, um momento, pastor.
Elizabeth, sabe que parte aqui não tem porque, pero nós temos double check. Página 766. Página Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos. A sombra é 144.000 na aqui. Lo guardo traslada for de etera vivo para o cielo com Jesus. Glória a Deus. Que gran privilegio, pastor. Sí. Luego continúa diciendo la cita del conflicto de los siglos, página 706. Conflicto de los siglos, página 706. Hablando la cita sobre los 144,000. ¿Quiénes son ellos? Entre 144.000 na. Dice, estos son los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Essa kita estão com a sali bem for de gran tribulação. Na passa de tempo de angústia que nunca estava tendo riba qualquer nação. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Nanga senti angústia de tempo de aflição de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Não há para sem intercessor durante o derramamento final de juízo de Deus. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero não aguardo livrar, pasobra, não lava, não panha, não, e não aguardo assim blanco de sangue de Cristo Jesus, el amchi. Amén. Así que los 144,000 no pueden ser personas que murieron como mártires ni en la iglesia primera, ni en los tiempos de la Edad Media. No, son los que permanecen vivos hasta la venida del Señor Jesús y que pasan por el periodo de la marca de la bestia, de la ley dominical, el tiempo de angustia de Jacob, Pues, la gran tribulación. Pues tempo que nós estamos dizer aqui, o 44.000 não lotar de mundo aqui, estão a morrer como mártir de primeira igreja, não por vai passar de tempo aqui. Estão a morrer como mártir também de Idade Média e donker middeleeuwen, tampouco não porta parte de 144.000 não. Passou 144.000 não, tá estão que também passa de período de lei dominical e marca de bestia, não só tá passa de período aqui e queda naquilo. Los 144,000 no pecan, E 144.000 anos não tá se picar. mas pasarán por el tiempo de angustia de Jacob, sintiéndose pecadores. Não lo não peca, pero não lo passa de tempo de angústia de Jacob, anto torna a sentir na mes pecador que vem andando orgulhoso. Mientras que la puerta de la gracia haya sido cerrada, no habrá intercesor en el lugar santísimo. El Señor Jesús termina su intercesión. Mas ora é porta de graça será, Jesus não está bem mais de interceder para a humanidade. Intercessão está para. Así leemos en Apocalipsis 15:8. Assim nós lemos em Revelação 5:8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. E o templo aí na Kuhuma, para motivo de glória de Deus, que estava na Eden e para motivo de seu poder. E gente não por adreta do templo, te ora com e 7 plagas
y e 7 ángel nang acaba de cumplir ng trabajo. Nadie podía entrar en el lugar santísimo porque la puerta de la gracia había sido cerrada. Había humo. New ser no kadrente de parte santísimo, ta uma só loting idem, a sombra e tempo de gracia a ser acá. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mancha delante de Dios. De na boca no, a guardohaya engaño, na ta sin mancha delante de Dios. Conflicto de los siglos, página 706. 144,000 en número. Vamos a leer esta cita de Primeros Escritos, página 14. Los primera es 144,000 de número, que me literal. Primeros escritos, página 4. Dice, pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Pronto nos atende el voz de Dios, mezcos con sonido de voz y agua. Y el voz aquí a anunciar el día y la hora de venida de Jesús. Aleluya. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. E 144,000 na aqui estava da santo não estava da vida. Tanang só a reconhecer a voz e a compreender. Pero o malvado não estava da vida a querer com o sonido de thunder e terremoto. En español no fue traducido correctamente como está en inglés. E não guardo traduzir na espanhol mesmo correto maneira na inglês. É aqui na da nossa versão em inglês. En inglés, en su original, debe de decir los santos vivos, 144,000 en número. Ok. Na inglês é da bisa, e não está em parte literal. Isso é da bisa. É 144,000 na kuta na vida tem número. Men na é quantidade estipulada. Tabata sa e a compreender el voz, mientras que malvado na quiere que sonido de thunder y terremoto. Pero aún que en el idioma español está mal traducido, y esto no sucede en el idioma indonés, que lo tradujeron correctamente, porque es 144,000 en número exacto. Wow, tremendo. 144. Revelación tremendo, hermano. Ajá. Pues, espíritu de profecía no está bom traducir na espanhol. Es una inglés está bom traducir. Y pastor está avisándonos que es una indonés también está bom traducir. Entonces, importante para nós que aqui não é avisa é 144,000 não em número, em number. Entonces, Pero aún si faltase la frase en número, dice los santos vivientes, los santos vivos, 144,000. Aún allí ya es muy claro, evidente, pero el énfasis es que es en número exacto, 144,000. Então, pensava que se tem hora mesmo, é praticamente está escrito em number 8, de número nota T, então, então, pensava, tá, é santo na pipo, que é santo na pipo, lo conta, em total, 144 pessoas, literalmente. Otra cosa de destacar, los 144,000 no son personas que han pasado al descanso, aunque creyeron en el mensaje del tercer ángel. No pueden ser porque son los santos vivos, los que permanecen vivos hasta la venida del Señor Jesús, no los que ya descansan en el Señor. Como para nós compreender, obviamente, o 144,000 na aqui,
ta es santo nang, dus es ser nang aparta pa Dios, kulo ta bipo na okasyon di venida di Jesus. No ta hindi nang ku amuri itading nang graf, nang no portei e ora e. O forma Los parte de 140 144,000. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Amén. Entonces, es 144,000 nang turta mata saya, anto nanta mata perfectamente uni romana. En Vamos su a frente mirar. en sus frentes llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Riba na frente nanta mata tinskibi en palabra na at Dios, Jerusalén nuevo. Y además, nanta mata una estrella brillante con el nombre nuevo de Jesús. Este es el sello del Dios vivo. Esa que te sello de Dios vivo. Este es el sello que los ángeles de Dios solamente pueden ver. Esa que te sello que solamente el ángel de Dios puede ver. Este es el sello que han de recibir los 144,000 santos vivos. Esa que te sello que es 144,000 santo na vida lo recibí. Primeros Escritos, página 36, nos habla de un grupo que no recibirá el sello de Dios. Agora você vai entender de grupo, según Primeros Escritos, página 36, que no te va a recibir el sello de Dios. Esto hará que el número de adventistas del séptimo día sea reducido hasta llegar al número 144,000 sellados. Pero este solamente de otros que también son factores que harán que la cifra que ahora tenemos sea reducida, como la gran tribulación. Usted se refiere a la reducción hasta 144,000? Sí, Ok. sí. Pues, pastor, que explica, obviamente, que de tu adventista, ¿no? Que lo porta na vida, e tempo e também mostra-nos a working da estão com lo, mas que com anda adventista, pero não lo não forma parte de 144,000. Tá passou para não lo não forma parte, que vem na vida sim, pero não também forma parte de 144,000. Tá pensei, tá, e 144,000 na conta só lo subir na com Jesus Cristo. Tremendo explicação. Leemos, dice así: entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Aullar es gritar, llorar a gritos, gemir a gritos. ¿Por qué? Porque se han perdido para toda la eternidad. Después de haber sido guardadores del sábado, se han perdido. Pues aqui na etapa de guardadora de sábado. Eu penso que agora mostrar nami grupo que estava grita de agonia. E como não estava grita de agonia, passou para não aguardo salvar. Apesar que não aguarda é sábado, pero não lo não a salva. Não agora passou para não vai perder eternamente. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Riba ng Bistina estava para escrever com grandes caracteres, que me com letra ng grande, po aguardo pesado em balança, pero po aguardo hana e falo. Oh Dios, misericordia, Padre. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. Me apunta, ¿quién es grupo que está? El ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Y el ángel a contestar,
Pasó la putre, Ángel taquín esa quinata, que forma parte del grupo, y Ángel avisa, esa quinata están con un tiempo a guardar sábado, pero no abandona el guardamiento de sábado. Y vamos a ver de que es una hueste de adventistas del séptimo día, no simplemente guardadores del sábado. Tá un grupo de adventistas não de 7 dias, pero não estava simplesmente guardador não de sábado. Dice, los oí clamar en alta voz. Creíamos en tu venida. Estos son adventistas, guardadores del sábado. Creíamos en tu venida. E não exclama com voz alta, pensando, nós queremos tempo venida. Nós a proclamar com energia. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Não estava mira ng vista estava cair riba ng piscina, e não estava mira lo que está escrito, e ora não estava mira lo que está escrito riba ng vesti, não estava quebra de lágrima. Vi que había bebido de las aguas profundas y hollado el residuo con sus pies. Habían pisoteado el sábado y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Mi amira kunang había bem forte agua ng profundo. Pero toch nang atrapa e sobra kunang piyanang nang atrapa e sábado, que me nang quebra sábado. E pe motivo aqui, nang aguardo pesar de balança e nang aguardo haya fallo. Dios ayúdanos, hermano. Así que de las cifras de membresía del pueblo adventista, guardadores del sábado, que esperan la segunda venida del Señor Jesús, será reducida por la apostasía de aquellos que una vez creyeron, pero que pisotearon el sábado, que pisotearán el día sábado. El número en total de adventistas na 7 dias que existe agora aqui, lo baja, tena chega 44,000 de como passou para não aqui para sábado, apesar que não estava conhecer o sábado e a proclamar Jesus su venida também. La hermana Elena de Juan fue llevada al cielo, así como fue llevado Pablo, pero que después también regresó. De igual manera, Elena de White, en Primeros Escritos, página 39, dice, Lo sucedió con hermano White, me pasa con Pablo, no se debe mantener reverencia humana. Un tema visual importante. Tener mucho más tranquilo, una cinta, una escucha. Sí. dice, supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso, oscuro mundo. Primeros Escritos, página 39, te ves a suplicar mi ángel que estaba te acompañando, pela gami que deu. Me estaba te quiera. Pensa mesmo como te digo bem feco na el mundo oscuro aqui. Que te dona temor. El ángel me dijo entonces, debes volver. Y si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Aleluia. E ángel avisame ora e comes de vai pé na inteira. Se você fiel, logo de parte por 144,000 na. E privilégio de visitar o mundo na. E mira a obra na e emana de Deus. Amém. Esta es una cita muy importante.
porque Elena de White podía regresar al cielo donde ella visitó con una condición: si ella permanecía fiel, si ella permanecía fiel hasta el día de su muerte. O sea, con una condición, el profeta hermano White lo por a volver na 30 cielo un día, só que na 30 tem visión. Si ella queda fiel, tiene amor. Ahora, ¿cuál es la promesa? Ahora, ¿cuál es la promesa? A Elena de White, el ángel le dijo: si eres fiel, tendrás parte con los 144,000. O sea, tendrás el privilegio con los 144,000. Pero no está diciendo que ella es uno de o una de los 144,000. Pues, uma boa nota. Ela avisa, se bota fiel, lo botem parte com não. E não avisa que também lota de 144,000 não. Passou ela muri? Por eso dice, tendrás el privilegio junto con los 144,000. Es decir, ella no es uno de los 144,000. Uno, porque no está durante la gran tribulación de la ley dominical, ya descansa. Y otro, porque no es de los santos vivos que permanecen vivos hasta la venida del Señor Jesús. Sim, é não porque, escuta, por humano. Ela de vai não porta, não vai estar de 144,000 não, digo, sobre ela muri. Sim. Então, é de duas coisas, e não passa de grande tribulação. Estão por si, lo passa de grande, lo tá vivo, e lo passa de grande tribulação, guarda, é 144,000 na lota. Pero, Dios lo soro, pa eta e nancy. Pero no como un dinero. Y la promesa es de que ella tendrá el privilegio en el cielo con los 144,000, no el privilegio de estar viva y ser del número de los 144,000. Ok, que me han dicho, él no te va a tener privilegio de estar vivo, con 144,000 não de batera, pero tem cielo. Ora 144,000 não tá de cielo, então ele está de cielo junto com nós. Mas ele guarda um tafe morto normal, mas puro, se não. Así que si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos. Sí, pasó, él avisa, si bota fiel, lo botín, junto con 144,000, el privilegio de visitar el mundo. Mas o privilegio está de estar junto com 144,000 de cielo e visitar outro mundo. Tremendo, tremendo. Ahora, hay una gran multitud. Hay una gran multitud. Ahora tem uma grande multitud. Y esta gran multitud, son mártires que mueren durante la gran tribulación, el tiempo de la gran tribulación, durante la marca de la bestia, la crisis de la ley dominical. Es una gran multitud que son mártires. Ok. Romana, muito chiquito, não. E telefone. Nossa, começa assim, a reverência, semana passada. ¿Aló? Las bibliotecas de Dios. Ya estoy aquí, hermano, solamente haciendo un anuncio para recordar a los hermanos. La nuestra reverente, hermano, la presencia de Dios está aquí. Sí. Pastor, Apocalipsis. repíteme esa parte, por favor. Ajá. ¿Puede repetir la parte que dijo ahorita? Apocalipsis 7:9. Revelación 7:9. Vamos a estudiar acerca de la gran multitud, que es una multitud de santos que han sido redimidos, pero que son mártires,
Antes de la venida del Señor Jesús van a haber muchos mártires. Ok, agora nós vai estudar de a grande multitud de mártir na que tem a grande tribulação a morrer como mártir, que me na morrer como vítima para sobra na para Jesus. Así que la gran multitud también reduce hasta llegar al número de 144,000 que permanecen vivos. Que me a grande multitud aqui também está reduzir na a quantidade de 144,000 na redimir, pero não se ha muerto. Esta es una gran multitud que van a morir como mártires en esta gran crisis de la ley dominical. Grande multitud aqui, tá grande multitud de pessoas na que vai morrer de grande crise de lei dominical. Bueno, ahora leámoslo de la palabra de Dios. Apocalipsis 7:9. Revelación 7, 9. Quieta, dice. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, después de esa aquí, hasta aquí mira una gran multitud que no iban por a conta. Y toda nación y tribu y pueblo y lengua que estaba delante del trono y de presencia de Lamchi. No estaba vestido con paña blanco y con palma de la mano. Apocalipsis 7:13. Revelación 7, 3. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Entonces, ahora un anciano na papia pensando-me, es blanco tem paña blanco vesti, aquí está quien não tá. Y de onda na vi. Apocalipsis 7:14. Revelación 7, 4. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Revelación 7, 4 te avisa, y me avisé, Señor, abusa. Y ela avisame, essa aqui estão com a sali for de grande tribulação e a lava na paia e a hasi na paia blanco de sangue de Cristo Jesus. Así que esta es una gran multitud que han pasado la gran tribulación, pero no son los 144,000. Ok. Essa aqui está grande multitud que a passa de grande tribulação, pero na nota parte de 144,000. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 7:15. Conos força, Revelación 7, 5. Dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Pensa em nada delante do trono de Deus e nada serve Deus de dia e à noite em seu templo. E isso que está sentado arriba do trono lo extende seu tabernáculo riba na. Apocalipsis 6:9. Revelación 6, 9. Ahora queremos saber qué es lo que acontece a la gran multitud. Agora nós vai aqui está passando com o grande, que vai passar com a grande multitud. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. E ora é de 5 sellos a abrir, mi amira baudi e altar, e alma nanti estanco a muri pa causa di e palavra de Deus e pa motivo di e testimonio que na tabatin. Apocalipsis 6:10.
Revelación 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y Nataban exclama con voz grande besando, te que día, Señor santo y verdadero, bueno ta juzga y venga no sangre, riba estanco ta ribatera. La respuesta del Señor fue 6:11. Y contesta el Señor de Revelación 6:10. Y se les dieron vestiduras blancas. Y adunan vestinan blanco. Recuerde, se les dieron vestiduras blancas ¿a quiénes? A la gran multitud. Quien ha recibido vestido blanco es gran multitud. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo Y hasta que ahora se está- Sí, puede ser. sí, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y aguardo mi sana nan kunalo sosega un tiki tempo más de hora ku completa el número de servidor nan meskos kunan y na rumana ku tambe mester aguardo mata meskos kunan aguardo mata. Así que, queridos hermanos, ¿cómo sabemos de que estos que han de morir sucede antes de la venida del Señor Jesús? Kung nos morsaku esa kinan ku tigo bay muri lo muri jis no me cuesos bini. Apocalipsis 6:14 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Revelación 6:4 y cielo atisparse manera un pergamino, manera pergamento, kuta aguardo lora. Y tercero y tu isla a remover por ti su lugar. Curazao también. Y luego los poderosos de la tierra huyen a los montes y le piden a las rocas que caigan sobre ellos para ocultarlos de la venida del Señor Jesús, del que viene en gloria. Y después lo tienes nanku lo hui y lo pisa. Paparanca ng kai di banang y na lo hui ting e kuya banang na ibinida ni Jesus. Ahora en Apocalipsis 20, versículo 4 nos habla de todos esta gran multitud que han sido muertos, pero que vencieron sobre la ley dominical y sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Aquí na nos também mira nanku a vence de lei dominical e bestia y imagen de bestia. Y cuál pasa en tiempo de tribulación, tribulación 24. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pues esa que nan guardo mata. Ito bisa mira trono y así deriva nan están con recibir facultad de juzgar. Y mira alma de están con un cabeza a guardo quita a fu, pa causa de testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Están con no a adorar a bestia ni su imagen, y no a recibir en marca de banan frente ni riba naman, y nan a viva y nan a reina con Cristo 1000 años. Amén. Pero son decapitados. Pero anak kita ng cabeza fu. Este gran grupo son de mártires decapitados que han de ser muertos, pero que no guardarán el día, no recibirán la marca de la bestia, de adorar en día domingo por decreto de ley internacional mundial. Esa kita están kulobi ba de tempo de tribulación, pero na lo muri. Nang cabeza lo guardo kita afo, pa sobra nang no abay inspa, guarda a lei dominical,
ni recebi a imagem de bestia, ni el número de su nombre. Na lo guardo matar, para motivo de decir. Esta es una gran multitud de hermanos que han de ser decapitados, que han de ser muertos y que no recibirán la marca de la bestia y que no se doblarán, no adorarán al papado ni a su imagen, que es la unión de iglesia y Estado, y que no adorarán en el día domingo, recibiendo así la marca de la bestia. Essa dinata un grupo grande culo no adora a bestia ni recibi di su lo no respeta imagen de gobierno y iglesia, lo no toma marca de bestia de ninguna forma. Nalo muri, pasando de una gran tribulación de marca de bestia. Así que, queridos hermanos, este es otro factor que hace disminuir la membresía de fieles que han de permanecer vivos hasta la venida del Señor, hasta llegar a un número exacto que es de 144,000 sellados. Lo que nos estudia ahora aquí te explica, también te ayuda para explicar y para nos comprender de cómo da 144,000 na vida solo queda. So, aqui nós mira um grupo grande, uma grande multitud, que lo queda fiel, que lo não toma a marca de EPC, ni lo não participa de lei de igreja e Estado, pero não lo wordt matar. Men nanta wordt afgetrokken voor die multitud, die de não lo está debater, não lo moet salvar, pero não lo não forma parte de 144. Ahora nosotros debemos de estar muy atentos porque el tiempo de la gracia está cerrándose, se está por cerrar, está a un punto de cerrarse, a un poco de tiempo para cerrarse. Agora, hermana, nós precisamos estar atentos, pastor, mas o pastor está avisando nós, o tempo de graça está seca de baixeira. Y nos dice definidamente, el Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de la gracia. E está avisando nós de mensaje selecto, toma 2, página 92, eventos de los últimos días, página 93. O Senhor mostra al profeta definidamente, exactamente, a imagen de bestia lo forma para uma terminação do tempo de graça. Esto es lo que está aconteciendo en el tiempo actual en que vivimos. El Vaticano y Estados Unidos con el Papa discuten la paz, la libertad religiosa. Aqui na nossa mira com DJ Vance, um representante de América, está visitando o Papa atual, então não está discutindo assunto de liberdade religiosa. ¿Qué libertad religiosa? Habrá persecución contra el pueblo que permanece fiel, adorando al Creador y guardando sus mandamientos, incluyendo santificando el sábado. Mas lo não tem nenhuma liberdade religiosa, mentira. Lo tem persecução para o pueblo de Deus que lo guarda su mandamento, ¿no? Y especialmente el sábado. ¿Y qué fue lo que discutieron estos dos grandes poderes que representan a la bestia del mar y a la bestia de la tierra? A outra que conta é cosco e dos poder na grande aqui, é bestia de Lamã de Revelação 3 e também é bestia de Lamã que tá Roma e é bestia de Ribatera que tá Merta, Atanan 12. É uma blanca e uma preto. Dice que discutieron la vida eclesial. Han discutido sobre la religión y han discutido sobre la libertad religiosa. Dos cosas. Nanga discutir over de religião, atau nanga discutir também over de liberdade religiosa. E dos coisas e nanga discutir over de. Así que han discutido la vida eclesial. Indica que han discutido sobre los dogmas del papado para ser enforzado, para ser forzosamente hacerlos cumplir por ley.
Que mendi lo que ku DJ Vance aqui, ku e papa abai papia, tá over de assunto de paz, de liberdade religioso aqui, com nada bem força, tu rende para guardar, ele na dominicano. Esta es noticia de los últimos días, en las últimas semanas. Essa aqui tá a notícia na Los empleados del gobierno de los Estados Unidos pueden persuadir a los colegas de que se conviertan de religión, que cambien de religión, en un memorando del presidente Donald Trump. que mandei informação, memorandum com o presidente Trump aqui a saca, e tabisa com o ambtenarna, o trabalha na o governo de América, por persuadir o colega não, o trabalho com não, para não cambiar de religião. Esta es una de las grandes señales de que el fin está cerca, la unión de iglesia y Estado y el gobierno mandando que la iglesia cristiana es la que debe predominar, que debe ser soberana sobre todas las religiones en Estados Unidos. Que me nando goega de persuadir que me obliga a gente para virar cristiano, para por preparar o terreno para a gente na tour aí na América por formar parte e convertir na uma religião. E a nanta passe lei dominical nos faz. Pastor, yo quería preguntar, ¿falta mucho? Porque teníamos una pausa pequeña aquí en nuestro programa. ¿Falta mucho? No, no falta mucho. Ok, está bien, seguimos entonces. Ya estamos concluyendo. Gracias, Ok. hermana. Dice, hermanos, en resumidas cuentas, Para la nosotros, administración de Donald Trump está promoviendo la evangelización en todos los niveles de los puestos de gobierno. nós também era a administração, que é o governo de Trump aqui, está proteger toda expressão religiosa para ambtenar de governo. Está protegendo religião. Pero no solo en los puestos de gobierno, para todos los ciudadanos de Estados Unidos que por ley deben evangelizar. Que me falei agora aqui, segundo o presidente Trump, está proteger tu religião também, a tua pisa, com não mais ter evangelizar. Aparte de eso, el Congreso de los Estados Unidos, proyecto de ley introducido para prevenir la revocación de la ciudadanía y los problemas fiscales del Papa Leo XIV. Esse foi o Congresso de América, tem projeto de lei que não introduzir para evitar que ninguém é cidadania e também é problema não fiscal de Papa Leo XIV. O tinha agora aqui. Imagínense, esta es una ley a la que ellos denominan Ley de Protección de la Santa Sede, de la Sagrada del papado. No pude oír muy bien, pastor. Sí, bueno, es una ley que protege la ciudadanía del papado, pero es una ley del gobierno de los Estados Unidos para proteger al Papa que es un ciudadano americano. Ok, esta es una ley que está aceptar el Papa actual como un ciudadano americano que me está dando una cierta protección. Mientras tanto, se ha propuesto una ley para convertir el centro Kennedy en el centro Donald Trump.
Este es un centro de las artes escénicas. No, no, pastores. Pastor. Sí. Ujú. Pastores. Sí. Estamos notando que usted tiene un problema de conexión, porque no le oímos bien. Ah, Sí, entonces con Kennedy Center também vira Donald J. Trump Center, un centro para obra de arte. esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hay un proyecto de ley para que un centro de artes que lleva el nombre de John F. Kennedy sean cambiado de nombre, que se le cambie el nombre y que le denomine, se le llame el Centro de Artes Donald Trump. Ya. Sí, ¿puede repetir? Que el Centro de Artes Escenográficas, Centro de Artes de Actuaciones, se le cambie el nombre, que ya no se llame con el nombre del presidente John F. Kennedy, sino con el nombre de Donald Trump. Men ela cambia nombre de un centro de arte con antigua merda, que estaba llama John F. Kennedy Center, ahora que ela cambia, entonces ela hacía el centro de arte Donald Trump. Y esto es porque John F. Kennedy Esa que está sobre John F. Kennedy, John F. Kennedy dijo en su discurso que él no creía en la unión de iglesia y Estado y que no iba a someterse a la voz del Papa o de ningún clérigo que quisiera dominar sobre la conciencia de los ciudadanos. me digo rápido. Ela quita el nombre de John F. Kennedy para sobre John F. Kennedy estaba un día presidente, ¿no? Que avisa que esse não também vai para papa. E tá para a separação entre igreja e Estado. Então, o que Trump está haciendo net contrário, da união. Este jardín, que es el Jardín de las Rosas, también lleva el nombre de John F. Kennedy, pues que fue John F. Kennedy el que mandó que se construya, que se plante un jardín con rosas. Nós temos jardim que chama John F. Kennedy, que também alaga o jardim aqui, o Rosa na Negina, a denominar o jardim com seu nome. Pero parece que Trump está haciendo cambio aqui na etapa. Pero Donald Trump lo destruyó para eliminar de la historia, para erradicar completamente el nombre de John F. Kennedy por haber hablado en contra del papado. Que me aqui na nossa mira com o presidente de América o que defende papado. Ele aqui tem jardim, aí não tem outra coisa. Digo, pues John F. Kennedy, aparte contra papado, ele disse, não vai ver, e não vai isso com o seu governo, mas vai único igreja. Anto, a woku Donald Trump sí que único Roma, anto ele hace kiko, quita el jardín, quita nombre de Kennedy por completo de China. Así, queridos hermanos, vemos cómo la unión de la Iglesia y el Estado se están uniendo. Esto es indicación de que la puerta de gracia está muy pronto a cerrarse. De maneira profeta dice, nós mira que a porta de graça também será de compa sobre a noção Donald Trump aqui na América, que está unindo igreja com o Estado para ir na persecução de cristiana. Daniel 12:1 nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo
todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 2:1, del tiempo Miguel Lolanta, el gran príncipe, puta de parte de Eyuna, de su pueblo. Y lo da un tiempo de gran angustia, cual nunca tabata, por de tiempo, puta de gente, tena e tiempo pero de tiempo su pueblo lo guardó liberar. Tú eres quien de la nombre de buki de vida. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Revelación 4:12 te avisa, hasta aquí el paciencia de santo, están con la guarda el mandamiento de Dios y tiene fe de Jesús. Amén. Así, queridos hermanos, hay un grupo reducido de 144,000 que serán sellados y que permanecen vivos. Por eso se le llama los 144,000 santos vivientes, santos vivos. Primero tiene un grupo de 144,000 que lo está vivo na venida de Jesús. Talvez te llaman el santo vivo. Y mientras tanto, habrá una gran multitud que también vencerán sobre la marca de la bestia, sobre la imagen de la bestia. Esto indica que es una gran multitud que han de ser decapitados, han de ser mártires, pero que también son leales a los mandamientos de Dios. Y nos mira también que tiene una gran multitud que lo quitan en cabeza a fo, que lo teinana, no forma parte de 144,000, pero no lo vence, sí. Mas que no pierden vida, pero no lo vence, riba e marca de bestia, el número de bestia y también la imagen de bestia. Amén. Y todo eso sucede durante la gran tribulación del tiempo de angustia de Jacob. Y toda la cosa que te pasa en la gran tribulación y de angustia de Jacob. Así, queridos hermanos, los 144,000 son los que vindican el carácter de Dios, los que vindican la ley de Dios. E 144,000 están para vindicar el carácter de Dios, la ley de Dios. Permanecen vivos y son sellados y son sin mancha, sin pecado, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo en ellos. Para gracia de Dios y para el poder del Espíritu Santo, de lo para firme. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a su pueblo, que Dios nos prepare mental, física y espiritualmente para poder vencer sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia, sobre la marca de la bestia y sobre el número de la bestia. Dios dona-nos força humana para nos vencer riba marca de bestia, riba a imagem de bestia e riba o número de bestia, é 666. Dios Y roguemos a Dios que si es su voluntad, que podamos ser parte de los 144,000 sellados para vindicar y para ayudar en el gran plan de redención. La nos pede Dios, se da su voluntad, que nos porta parte de 144,000, así que nos por estar activo en la causa y ayuda otro en el gran plan de salvación de alma. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos. Vamos a concluir con la oración. Amén. Nos vemos, Señor, hermano. Están por vaina rodilla, por vaina rodilla. Están con no por vaina rodilla, nos por vaina, nos cabeza de referencia. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos por el mensaje para este día. Amén. Gracias le damos porque este es el verdadero pan espiritual, su palabra. Gloria a Dios. Porque nos da fortaleza saber que Dios es grande y misericordioso para la salvación de mucho pueblo de Dios que aún se encuentra en Babilonia. Gracias, Padre, por dar fortaleza a su pueblo.
para poder proclamar la verdad para este tiempo y para que miles de personas sean convertidas. Gracias, Padre, por este mensaje. Rogamos su bendición. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pastores,